que usted le pueda expresar a papá y que usted le pueda expresar a él. Aquí está nuestro aplauso, Padre, porque en esta mañana reconozco que tu bendición está sobre mí, porque me has bendecido con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, toma el control. Me presento delante de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, para que sea usted de manera especial ministrando la palabra, que tan solo pueda ser de ese instrumento suyo para edificación de la iglesia. Oh Espíritu Santo de Dios, me entrego en tus manos, te entrego todo hombre fuerte, y que sea usted ministrando de una manera muy especial. Te presento a tu pueblo, a cada persona que hoy dedicó este tiempo en este ayuno para recibir tu palabra, para glorificar y honrar tu nombre, y a toda persona, amado Dios, que está conectado con nosotros a través de las redes sociales, que usted pueda ministrar a través del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, sea usted tomando el control de manera muy especial a través de la palabra, porque la palabra es la que edifica, la palabra es la que nos indica el camino que debemos tomar para obtener las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. La gloria sea para Dios, que usted pueda sentarse y recibir esta palabra de parte del Espíritu de Dios. Amén. Quiero, antes de empezar, si hay algún hermano que nos visita por primera vez, puede levantar su mano. Por allá tenemos a esa hermosa mujer que nos visita. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida. Sea bienvenida. Que hoy el Espíritu Santo de Dios la trajo con un propósito para que usted pueda recibir una palabra de bendición para su vida. También le doy la bienvenida a toda persona que se ha conectado con nosotros para recibir esta palabra. Que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar en esta mañana. Amén. La gloria sea para Dios. Hoy le doy nuevamente las gracias al Espíritu Santo de Dios por abrir un espacio nuevamente en mi vida para ministrar esta palabra, y también reconociendo ese hermoso amor y esa hermosa humildad de los pastores en darnos la oportunidad nosotros para predicar la palabra. Y es sentido de honra, iglesia, poder honrar al Espíritu Santo de Dios por abrir ese espacio para predicar su palabra, y también a los pastores, porque ellos son los que ministran la iglesia de Jesucristo, y el que ellos nos den la oportunidad a nosotros y darnos la confianza, eso también trae bendición a nuestras vidas. Amén. Voy a predicar una palabra titulada "Retén el buen depósito que está en ti". Amén, iglesia. Hoy voy a predicar un poco pausado, para que si usted ve algo extraño en mí, que estoy un poco tranquilo, es porque la enseñanza lo amerita, y voy a tratar de estar un poco tranquilo para poder ministrar cada punto que el Espíritu Santo de Dios quiere dar en esta mañana. Y quiero hablar sobre 2 de Timoteo. Vamos a estar leyendo 2 de Timoteo del 1 hasta el 14, pero poco a poco vamos a desglosar cada versículo, y quiero que usted pueda entender algo, hermanos. Es una carta dirigida de Pablo hacia Timoteo, una carta pastoral hacia Timoteo, y quiero que usted pueda entender la situación de Pablo. Pablo se encontraba en una cárcel, una situación difícil para su vida, pero aún así él
ministraba la palabra, ministraba esa palabra que hace avanzar el Evangelio. Yo no sé si usted se identifica como Pablo en una cárcel espiritual quizás, pero si usted se encuentra en una cárcel espiritual, si se encuentra en depresión, si se encuentra en dolor, en temor, miedo, que eso no impida predicar la palabra y ser esa bendición para ministrar el Evangelio. Amén. Pero también vemos a un segundo personaje que es Timoteo. En este instante Timoteo estaba dirigiendo la iglesia de Éfeso. Era el pastor de esa iglesia. Y vemos que a nivel espiritual Timoteo cumplía un rol dentro de la iglesia de Éfeso de ministrar la palabra de Dios. Era un ministro, era una persona aunque tenía un liderazgo. Y si usted que está aquí en esta mañana tiene un liderazgo, es una palabra dirigida del Espíritu Santo de Dios para su vida. Y vemos que en esta carta pastoral de Pablo hacia Timoteo, él le da algunos consejos a Timoteo de cómo liderizar en la iglesia. Y vemos que el propósito de la carta de Pablo hacia Timoteo es de darle algunos consejos a Timoteo para que él pueda entender los deberes que él tiene como ministro, como un líder. Yo no sé si usted ha entendido que usted tiene deberes como líder de cada ministerio. Yo no sé si a usted se le ha venido a su mente que usted tiene deberes dentro de la congregación, deberes que tiene que cumplir como líder para poder ser ese instrumento en la dirección de Dios para que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Y es una palabra de parte de Dios dirigida de Pablo hacia Timoteo. Pero en esta mañana es una carta dirigida por el Espíritu Santo de Dios para usted. Usted que es un líder, para los pastores que presiden esta hermosa iglesia. Y para las personas que nos visitan por primera vez, a los que no tienen liderazgo. Es una palabra donde el Espíritu Santo de Dios nos lleva a nosotros y lo lleva a usted. Buscar de la presencia del Espíritu Santo de Dios para que el fuego abrasador del Espíritu Santo de Dios pueda llenar su vida. Amén. Le doy la gloria a Dios por bendecir mi vida. Y es una carta que tiene como propósito animar a Timoteo. Animar a Timoteo en una situación difícil en su vida como ministro, donde él por su juventud se encontraba quizás con temor, con miedo, se encontraba con un estado de ánimo no muy favorable para poder dirigir una iglesia. Una situación en la vida de Timoteo donde su estado emocional, quizás por los eventos dentro de la iglesia que preside, estaba moviendo su corazón. Y una carta dirigida de Pablo hacia Timoteo, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, para hacer entender a Timoteo, para dirigir una iglesia, para dirigir un ministerio, para movernos en el reino de Dios. No nos podemos mover por nuestras emociones, no nos podemos mover por lo que podemos ver o sentir, sino movernos por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Le digo esto, iglesia, porque
El reino de Dios, el Evangelio, el mundo espiritual no se mueve por emociones, sino por convicción en Cristo Jesús, dirigido por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Y vemos en esta palabra consejos de Pablo hacia Timoteo. Y quiero que usted se ubique en la palabra. Y quiero compartir el primer consejo de Pablo hacia Timoteo. Y el primer consejo es: aviva el fuego del don de Dios. Avivar ese fuego del Espíritu Santo en tu vida. Es el primer consejo. Si usted quiere tomar nota, tome nota. El primer consejo para Timoteo y para tu vida, tú que eres un líder que preside en esta iglesia o en otra iglesia, es avivar nuevamente el fuego del don de Dios. Y avivar es animar, apresurar, acelerar y reanimar. Ese es el concepto de avivar: animar, apresurar, acelerar y reanimar el fuego del don de Dios en nuestras vidas. El fuego de Dios, del don de Dios, es una expresión que se refiere a la capacidad espiritual del creyente. Es la capacidad espiritual del creyente. Ese es el fuego del don de Dios. Capacidades espirituales que recibimos nosotros cuando recibimos al Señor y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Recibimos de parte de Él esas capacidades espirituales que nos ayudan a cumplir el propósito de Dios. Y son esos dones, son esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que están en nosotros, que la recibimos por gratitud del Espíritu Santo de Dios. Es un regalo que recibimos nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha entendido en la vida como cristiano que hay un fuego que arde en tu corazón en el momento que tú recibiste al Espíritu Santo de Dios. Este momento fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, y en ese momento ese sello del Espíritu Santo de Dios es un fuego que arde, un fuego de amor, un fuego que te lleva a experimentar la característica de Dios, un fuego que se trata de un amor que ilumina, que calienta y da vida. Ese fuego, querida iglesia, querido líder, está en ti en el momento que recibiste a Jesucristo, porque dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces, y es lo que estaba pasando en la vida de Timoteo, muchas veces las situaciones en nuestras vidas nos llevan a nosotros que ese fuego se vaya apagando poco a poco. La parte emocional en nosotros, en ver situaciones, en pasar situaciones en nuestras vidas, poco a poco nos van llevando a nosotros a que ese fuego se vaya apagando y nos lleva a no ser efectivo para cumplir el propósito de Dios en la vida ministerial que fuimos escogidos. Amén, iglesia. Quiero ir pausado poco a poco para poder ministrar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar a la iglesia, al liderazgo. Un fuego abrasador, un fuego que lleva la característica de Dios,
Un fuego que es igual como ese fuego en la zarza ardiente. Un fuego que viene de Dios. Un fuego que poseemos nosotros los creyentes, que no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo de Dios. Y el primer consejo de Pablo hacia Timoteo: aviva ese fuego. Y vaya conmigo a la palabra. Y vemos cómo en la palabra de 2 de Timoteo 1, del 1 al 7, vemos una palabra paternal de Pablo hacia Timoteo. Una palabra donde él, como pastor, le quiere dar como consejo a su hijo, a ese compañero que estuvo con él en esa batalla de llevar el Evangelio. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vemos la expresión de Pablo hacia Timoteo, una expresión de amor paternal hacia su hijo Timoteo. En esta mañana el Señor se está dirigiendo a ti con ese amor paternal hacia ti. A ti que fuiste escogido por Él para cumplir un propósito dentro de la iglesia en una vida ministerial. Él te está hablando con amor para que usted pueda ser receptivo a la palabra que Él te quiere dar. Amén, iglesia. Dígale al que está a su lado: Dios te está hablando con amor. Dígale, pero recibe el consejo de Dios a través de Pablo en esta mañana. Amén. Y sigue diciendo: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, diga conmigo, poder, de amor y de dominio propio. Vemos cómo Pablo se dirige hacia Timoteo, primero con amor y segundo en darle un consejo a Timoteo. Y darle el primer consejo es: aviva el fuego del don de Dios. Avivar, iglesia. Avivar ese fuego que ya está en nosotros. Y vemos que Pablo se está dirigiendo, testificando de lo que ya estaba en Timoteo, en su madre y en su abuela. Y Pablo dice: me acuerdo de ti en mis oraciones y sé la fe no fingida que estaba en tu madre, en tu abuela y en ti también. Querida iglesia, querido líder, en nuestro caminar como cristianos se nota lo que tenemos dentro. En nuestro caminar, en nuestro testimonio, en nuestra forma de hablar, somos esa leyenda que otras personas ven lo que portamos, lo que hay dentro de nosotros, y ellos van a testificar de lo que hay en nosotros.
Por eso Pablo testifica de la fe no fingida de su madre, de su abuela y de Timoteo. Pablo testifica de algo, de un fuego, de un poder, de una unción que habitaba en Timoteo. Pero en el transcurso del caminar ministerial de Timoteo, hubieron situaciones en él que ese fuego poco a poco se va apagando, hermano. La timidez de Timoteo fue apagando ese fuego, hermano. Se fue perdiendo la convicción en él que fue escogido con un propósito de pastorear una iglesia, hermano. Y lo abrazó la parte emocional. Y la parte emocional va trayendo cansancio espiritual y física, que muchas veces nos lleva quizás hasta renunciar a nuestro ministerio, a renunciar al propósito por el cual fuimos escogidos. Aviva el don de Dios. ¿Y cómo es avivar, iglesia? Querido líder, ese don abrazador, ese fuego que portamos tú y yo día a día, de mantener esa llama encendida. Y me lleva a mi memoria el ejemplo, hermano. Cuando usted prende un fuego, para agitar ese fuego y se mantenga con un fuego ardiente, hay que meterle, hay que empujar esos palos, esa leña, para que nuevamente esa brasa que poco a poco se está apagando pueda brotar nuevamente, encenderse con un fuego abrasador que trae calentamiento, que trae propósito por el cual fue encendido. Tú y yo fuimos escogidos, para encender a otras personas. El primer consejo, yo no sé si el fuego abrasador del Espíritu Santo de Dios que habitaba en ti en tus primeros comienzos como hijo de Dios se está apagando. Yo no sé cómo se siente usted, querido hermano, hoy que vino el ayuno, o esas personas que están conectados con nosotros, que presiden un ministerio. Yo no sé si tu fuego abrasador, que lleva la característica del Padre, para traer calentamiento espiritual y encender a otras personas, se ha apagado poco a poco. Le falta que le vuelva a empujar la leña. Y la leña, querido hermano, es buscar de la presencia de Dios. La leña representa la palabra. La leña representa la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. La leña representa la adoración genuina con el Espíritu Santo de Dios. La leña representa el compromiso tuyo con el Señor en la vida ministerial, en dar una milla más donde tú has dado. Esa es la leña que nos lleva a nosotros a mantener ese fuego encendido. Y ese es el primer consejo de Pablo hacia Timoteo. Que tú puedas encender nuevamente ese fuego. Y si tu fuego está encendido, no pierdas la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sigue escudriñando la palabra. Sigue parándote a las 3 de la mañana. Sigue orando. Sigue comprometiéndote con tu ministerio. Sigue dando esa milla más en tu vida ministerial. Deja a un lado lo emocional que te hace apagar ese fuego. Déjalo a un lado. Que hoy tú le puedas decir a tu parte emocional, que tú le puedas ministrar a ti mismo y decirle, y tú puedes decir tu nombre, yo digo mi nombre, Elio Escalona, déjalo emocional
a un lado y déjate dirigir por el Espíritu Santo de Dios para que ese fuego vuelva a ser encendido y ser usado con unción. Amén, iglesia. Y quiero hacer una ilustración de lo que es poseer ese fuego, un fuego abrasador que trae luz, que trae calentamiento a otros que están necesitados de ese fuego. Tú y yo portamos ese fuego para encender a otros, para que puedan estar en la presencia de Dios con un fuego ardiente y encender a una generación que está siendo apagada por el enemigo. Tú y yo portamos ese fuego que enciende una llama de unción, una llama de salvación, una llama de bendición para encender a otro en la presencia de Dios. Amén. Para encender a un país con la llama del Espíritu Santo de Dios. Voy a pedir a algunos hermanos que pasen aquí adelante. Que pasen aquí adelante, hermano. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Timoteo tenía la responsabilidad. Escúchese bien. Timoteo tenía la responsabilidad porque fue escogido por el Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos, hermanos, que usted tiene que ir conmigo. Vaya conmigo y después van a ir. Ponte aquí de este lado, hermano, que lo puedan ver de los lados. Timoteo tenía la responsabilidad con Dios, con la iglesia de Éfeso, de una vida ministerial. Él fue escogido con el propósito de Dios. Tú fuiste escogido en el propósito de Dios, de llevar un ministerio, de presidir como los pastores una vida ministerial pastoral. Somos responsables de avivar ese fuego para que se enciendan otras personas que necesitan ese fuego abrasador. Como líderes ministeriales, somos responsables de mantener ese fuego vivo para que otras personas se puedan refugiar alrededor de ese fuego abrasador, para que se sientan cálidos en la presencia de Dios. Y vemos aquí a mi esposa, líder, hermano, del ministerio de protocolo. La responsabilidad de ella es mantener esta llama encendida. Es la responsabilidad de nosotros como líderes de Dios. Y esa llama encendida, poder encender otro ministerio, encender lo que está alrededor, hermano. Ella enciende, líder de adoración y alabanza, un ministerio hermoso que prepara la palabra, que prepara el momento de la palabra. Es su responsabilidad, es su ministerio mantener ese fuego ardiente para encender a otro ministerio. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros tener esa conexión entre el ministerio para encender. Él tiene la responsabilidad como adorador encender a otro adorador. Es la responsabilidad de él en su ministerio encender a su hermano, encender, que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo de Dios le quiere ministrar. Y vemos como la llama encendida en ellos, como líder ministerial, rodean a estos hermanos que necesitan esa calidez en la presencia de Dios. Necesitan esa llama, ese calor, ese fuego abrasador. Y todos ellos, como líderes ministeriales, encienden la llama de un creyente que viene por primera vez a la iglesia. Encienden esa llama abrasadora en su vida. Encienden esa llama. Ok. Ya cumplieron con el propósito de Dios. Ellos cumplen con el propósito de Dios y siguen cumpliendo en su rol ministerial. Pero esa llama abrasadora que nosotros
Espíritu Santo de Dios, encendemos a un pueblo necesitado del fuego del poder de Dios. Encendemos a una congregación que viene con expectativa a ser encendido de ese fuego abrasador del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. La pueden dejar sola. Y vemos cómo esa persona, esa hermana, que vino con una expectativa en esta mañana de recibir una palabra de parte de Dios, de recibir ese fuego abrasador del Espíritu Santo de Dios en este ayuno. Vemos cómo ese fuego abrasador del Espíritu Santo llena su vida. Amén, iglesia, gracias. Ahora vemos la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes ministeriales de mantenernos avivados en el fuego de Dios. Es una responsabilidad de nosotros. Usted puede aplaudir a Dios. Ahora entiende, iglesia, el consejo de Pablo hacia Timoteo. Ahora usted entiende, líder que me escucha, pastores que me escuchan, la responsabilidad que tenemos nosotros de mantener ese fuego vivo. Somos los responsables de mantener un fuego alrededor que abraza a toda la congregación, para que toda persona que viene domingo a domingo, servicio a servicio, sienta ese fuego abrasador que impacte su corazón. Un fuego que los lleva a ellos a un cambio, a una vida espiritual. Un fuego que en el momento que ellos entran por la iglesia, por la puerta de la iglesia, ese fuego trae cambios a su vida, trae transformación a su vida. Es una responsabilidad de nosotros día a día, y hermanos, de buscar esa presencia, de leer la palabra, conectarnos día a día con el trono celestial. ¿Sabe usted qué es conectarse con el trono celestial? Nos conectamos con el trono celestial en esa intimidad que tenemos tú y yo, con la palabra, con la adoración, en la presencia con el Espíritu Santo de Dios. Primer consejo de Pablo hacia Timoteo. Para reflexionar, es importante mantener la llama encendida para que otros puedan reunirse en torno a ella y encontrar calidez e iluminación. Amén, iglesia. Quiero ir rápidamente al segundo consejo de Pablo hacia Timoteo. Y ese consejo es defender el Evangelio y participar de las aflicciones. Y tocó mi corazón esa parte, participar de las aflicciones del Evangelio. Qué difícil, hermano. Mire, el Evangelio es difícil. Hubo una joven en mi trabajo que la invitaba para la iglesia y le decía que nos viniera a la iglesia a visitarnos para que escuchara la palabra. Y ella fue sincera y me dijo: hermano, es muy difícil caminar en el Evangelio. Es muy difícil seguir a Jesús. Yo creo que todavía no es mi tiempo. Eran sus palabras. Y tocaba mi corazón este segundo punto que dice defender el Evangelio y participar de las aflicciones. Mira que Timoteo estaba pasando por una situación difícil en su iglesia. Y la situación más difícil de su iglesia eran los falsos maestros. Esos falsos maestros que ministraban esa falsa doctrina, que no predican a Jesucristo, que no predican la verdad. Y la timidez de él
por ser tan joven, le costaba contrarrestar esas doctrinas que se movían en la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dijo: defiende el Evangelio. Si es posible con tu vida, defiende el Evangelio y participa de las aflicciones que trae el Evangelio. Defender el Evangelio, hermano, trae aflicción a nuestras vidas. Defender la verdadera palabra en predicar a un Dios vivo va a traer resistencia espiritual, porque vemos que hay dos mundos espirituales, el de Dios y el de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y eso va a traer aflicciones a nuestras vidas. Cuando tú y yo predicamos de un Cristo vivo, cuando tú y yo predicamos la verdad de Cristo, va a traer contradicción en el mundo espiritual, pero también en una sociedad. Y el segundo consejo de Pablo a Timoteo: participa de las aflicciones, participa cuando otra persona que tú le predicas la palabra van a ser groseros, no van a responder de otra manera, quizás van a sacar nuestro pasado, pero gózate en esa aflicción, porque tú predicas a un Dios vivo que trae redención, que trae libertad, que trae cambios a una generación. Amén, iglesia. Tenemos la bendición de poder predicar el Evangelio, un Evangelio que trae vida al que está muerto, un Evangelio que trae cambios, que cambian ambiente, que trae bendición. Amén, iglesia. Y mira lo que dice la palabra en el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz de la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, iglesia. Y eso trae a mi memoria, hermano, la historia de Esteban el diácono. Usted ha leído en Hechos la historia de Esteban el diácono, un hombre que dice la palabra que era lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que en él habitaba ese fuego abrasador que veíamos al comienzo. Un hombre lleno de la unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que estaba dispuesto a dar el todo por el todo para defender el Evangelio. Un hombre que entendió el verdadero Evangelio para los hijos de Dios, que es defenderlo por el todo para que ese Evangelio pueda avanzar. Y dice la palabra, por Esteban predicar la palabra, fue llevado por el pueblo, hombres y mujeres que no aceptaban la verdadera palabra, no aceptaban un evangelio vivo, poderoso en Cristo Jesús. Y dice la palabra que fue llevado Esteban para que el pueblo lo apedreara, para que el pueblo le diera muerte por predicar el evangelio. Y dice la palabra
Y quiero darle la ilustración para que podamos avanzar en el mensaje. Dice la palabra, usted lo puede leer en Hechos, desde el 6 en adelante, que Esteban, cuando estaba frente de esa multitud que querían quitarle la vida por predicar un evangelio vivo, Esteban no dijo ninguna palabra. Ese hombre, aun cuando lo iban a quitar la vida, ese hombre defendió el evangelio haciendo silencio y tan solo referirse a su Padre Celestial. Y la palabra de Esteban, aun cuando esas personas le iban a quitar la vida, le dijo: Padre, abre los cielos, que yo pueda ver los cielos en este momento. Ese hombre en silencio defendía el evangelio, y de él no hubo nada, iglesia, que pudiera vaciar esa presencia del Espíritu Santo de Dios. No hubo ninguna conducta, ninguna palabra de Esteban donde él vaciara por la situación que él estaba viviendo, de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y Esteban le dijo: Señor, abre los cielos para poderlo ver. Esteban no pensó en la multitud que estaba siendo injusta para quitarle la vida. Esteban quizás en su parte emocional quería decir palabras fuertes de condenación hacia ellos, pero él dijo: Señor, abre los cielos. Y ese hombre defendió en silencio, sin decir nada, y en su interior dijo: padezco la vida para que el evangelio avance. Hago silencio para que el evangelio sea predicado más adelante. Dice la palabra, hermano, a Esteban le quitaron la vida, y dice la palabra que la ropa de él se la tiraron a los pies de Pablo. Ese Pablo que hoy estamos predicando. Esa defensa de Esteban en morir por el evangelio, esa ropa se la tiraron a los pies de Pablo. Ese hombre parado con una convicción de matar a todos los cristianos, esa actitud de él trajo convicción en su corazón. Cuando tú y yo defendemos el evangelio, trae convicción a otra persona. Cuando tú y yo defendemos ese evangelio vivo, trae convicción a otra persona. Hoy en día predicamos de Pablo. Hoy en día predicamos de ese hombre que hoy, a través de la palabra, le da consejo a Timoteo. Pero un día fue impactado por un hombre que defendió en silencio el evangelio y participó en la aflicción de morir por ese evangelio. Participemos en esa aflicción. Yo no sé si en este momento usted tiene una aflicción de dolor, de tristeza en su economía, con su familia, pero hazte partícipe de esa aflicción, porque el evangelio sigue avanzando, trayendo bendición a las vidas. Amén, iglesia. Y es el segundo consejo de Pablo. Tercer consejo, dice: retén la forma de las sanas palabras. Y la vemos, querida iglesia, en el 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice la palabra retén.
Era el consejo de Pablo a Timoteo. Retén las sanas palabras. Allí se está refiriendo Pablo a la palabra de Dios. Retén la palabra de Dios en los momentos difíciles. Retén la palabra. Abraza esa palabra en cada momento de tu vida. Y mire la definición de retener: aferrarse, sujetarlo firmemente y abrazarlo. En esta mañana abraza la palabra de parte de Dios. Abraza cada palabra que el Espíritu Santo de Dios trae a través del ministro de la iglesia, de la pastora de la iglesia, de cada persona que se pare a ministrar la palabra. Abrázala firmemente, esa palabra, porque esa palabra es la que te va a hacer permanecer en el Evangelio. Ese abrazo a la palabra, el aferrarte a la palabra de Dios, declarada de parte del Espíritu Santo de Dios, es la que nos va a permitir a nosotros permanecer en Dios. Es la que nos va a permanecer a nosotros, permanecer en el ministerio, cumpliendo el propósito de Dios. Aferrarse a la palabra. Era el consejo de Pablo hacia Timoteo. Aférrate a la palabra, a la sana doctrina. ¿Y por qué Pablo le da ese consejo a Timoteo? Porque en su iglesia tenían problemas de falsos maestros que querían predicar lo que había en su corazón, que querían manipular al pueblo, que no predicaban el verdadero evangelio. En esos momentos donde tú escuchas una palabra que no va acorde a los parámetros de Dios, mantente firme en la palabra de Dios. Abraza la verdadera palabra que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos el mismo espíritu de Pablo para discernir cuál palabra viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y para eso, iglesia, para eso, líder, es necesario que tú escudriñes la palabra para que tú la entiendas. Es necesario que tú le pidas al Espíritu Santo de Dios: dame revelación, interpretación original de la palabra, no una interpretación humana, una interpretación original que vaya siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es testigo, hermano. Todos los días de mi vida le pido, Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, entendimiento y revelación, interpretación de la palabra, porque tengo la responsabilidad de ministrar la palabra. Y le decía: Espíritu Santo, toda lengua de error en mí la llevo sujeta a tus pies, porque no quiero predicar algo que no esté conforme a los parámetros del Evangelio en la palabra. Aférrate a la palabra. Y eso me lleva en Juan 6. En Juan 6, esa historia donde Jesús multiplicó los panes. Quiero ir, la hermana va con los versículos, pero yo se la voy a interpretar poco a poco para que el tiempo me pueda alcanzar y dar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere dar para la iglesia. Pero vemos allí una multitud que seguía a Jesús, una multitud que se hacía testigo del poder de Dios, una multitud que veía los milagros de Dios, una multitud que veía el poder, la gloria de Dios manifestada hacia ellos como pueblo, pero no creían en Jesús. Una multitud que seguía a Jesús por los milagros, mas no a Jesús. Pero llegó el momento donde Jesús empieza a ministrar la palabra. Llegó el momento donde Jesús deja los milagros a un lado para empezar a ministrar la palabra. Y quiero que usted se pueda identificar con la palabra, porque son situaciones en nuestras vidas
que muchas veces el Señor detiene la ayuda en nuestras vidas, detiene los milagros para Él empezar a ministrar la verdadera palabra que te va a hacer permanecer en Él. Amén, iglesia. Y llegó el momento donde Jesús paró los milagros para empezar a ministrar la palabra. Y Él le empieza a ministrar a esa multitud la palabra. Y le dice: ustedes me siguen a mí por los milagros, mas no me siguen por la doctrina que yo doy. Y empieza Jesús a decir: yo soy el camino, nadie ve al Padre sino por mí. Se lo estoy parafraseando, pero usted lo puede leer, porque quiero que el tiempo me alcance para dar toda la palabra. Jesús empieza a ministrar la palabra. Cuando esa palabra está siendo ministrada para esa multitud que seguía a Jesús por los milagros, ellos no entendieron, ellos no quisieron recibir la palabra, ellos no quisieron aceptar la palabra de parte de Dios en su vida. Esa multitud no quiso abrazar la palabra. Esa multitud no se aferró a la promesa que Jesús es el camino al Padre, que Jesús trae libertad, que Jesús trae vida al cautivo, que Jesús cambia los ambientes, que Jesús puede cambiar a una sociedad. Ellos no se aferraron a la palabra. Esa multitud no quiso aceptar a la palabra. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque la sociedad no acepta el Evangelio y la palabra de Dios, porque la naturaleza humana pecaminosa choca con la verdad del Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso esa multitud se fue de Jesús, porque no tenían esa comunión con Jesús, no creían en Jesús. Si tú no crees en Jesús, nunca vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, nunca ese fuego abrasador va a arder en ti, iglesia. Es necesario creer en Jesús, es necesario abrazar la palabra, porque la palabra es la que nos hace permanecer en el Evangelio, permanecer en Cristo Jesús. Y dice que la multitud se fue, más de 3,000 personas, y se fueron, hermano. Muchas personas se fueron de seguir a Jesús. Y en ese momento Jesús se dirige a los discípulos. Y me llamaba mucho la atención, porque es la segunda vez que hablo de eso. ¿Se acuerda de la prédica Yo soy uno de los 12? ¿Sí se acuerda, iglesia? Y el Espíritu Santo traía a mi intelecto más revelación sobre eso. Y Jesús se refirió a los discípulos. ¿Y por qué Jesús, cuando las personas se fueron, Jesús conocía el corazón de esa multitud? Jesús conocía que ellos lo seguían por su milagro, mas no creía en él. Jesús no se tomó el tiempo de parar a esa multitud. No te vayas, no te vayas de mi presencia. Jesús lo dejó ir, porque él sabía que necesitaban la presencia del Espíritu Santo en su vida para poder creer en la palabra. Para tú creerle en la palabra, para que la palabra se te revele a tu vida, para que haya un entendimiento de la palabra, tú tienes que creer primeramente en Jesús y abrazar esa palabra, aferrarte a esa promesa, por muy dura que sea. Y dice la palabra que Jesús gira su mirada, deja a la multitud que se vaya, y le dice: y ustedes, le dice a los discípulos, también van a ir, ustedes también van a renunciar. Ustedes que vinieron al ayuno también van a renunciar al ministerio. Ustedes también van a ser como esa multitud y van a decir a Jesús: tu palabra de exhortación es dura, me voy a ir del Evangelio. Ustedes, le dice Jesús a los discípulos, también se van a ir. Pero hubo un hombre que abrazó la palabra, un hombre que se
aferró a la palabra, un hombre que cree en la palabra, aun cuando es dura. Él dice: yo me aferro a ella porque sé que esa palabra me va a hacer permanecer en Jesús. Esa palabra me va a hacer permanecer en Jesús. Y se acuerda de cuál es el nombre de ese discípulo: Simón Pedro. Y le dice a Jesús: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Ese hombre se aferró a la palabra, que en Jesús hay vida y vida en abundancia, que en Jesús hay vida, que hay una vida en una eternidad con un Dios todopoderoso. Aférrate a la palabra, porque es la que te va a hacer que permanezca en el Evangelio. Amén, iglesia. Retén las sanas palabras para ser irreprensible delante de Dios. Aferrarte a la palabra para que seamos irreprensible, sencillo, hijo de Dios. La palabra de Dios, las sanas palabras, nos llevan a nosotros como hijos de Dios a ser irreprensibles y sencillos delante de la presencia de Dios. Y eso me lleva a mí. La gloria sea para Dios y cubra a los pastores con la sangre de Cristo. Y trae a memoria a algunos hermanos de esta congregación, que su humildad lo lleva a eso, hermano. Porque abrazan la palabra de una forma especial, hermano, que impacta nuestro corazón. Muchas veces observo a los pastores, muchas veces observo a un hermano que aún en la situación difícil que vive día a día, ese hombre abraza la palabra y eso lo hace irreprensible, sencillo delante de la presencia de Dios. Y los cubro con la sangre de Cristo. Pero te testifico para la gloria de Dios. Muchas veces observo a nuestro hermano Wilmar, esa sencillez, y lo observo, hermano. Y veo que ese hombre, aún en su tribulación, aún en las tormentas de su vida, abraza la palabra y lo mantiene como un hombre irreprensible y sencillo. Mira lo que dice la palabra en Filipenses 2:15. Filipenses. La gloria sea para Dios. Y para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna, nosotros permanecemos como irreprensibles y sencillos para traer luz a esa generación perdida, hermano. Tú y yo traemos luz a esa generación cuando abrazamos la palabra, cuando dejamos que esa palabra nos corrija, cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que nos forme para que seamos irreprensibles y sencillos. Amén. Irreprensibles son aquellos que no pueden ser acusados. Escuche bien, iglesia, y que usted se pueda evaluar. Irreprensibles son aquellos que no pueden ser acusados de hacer algo malo ante los demás ni ante Dios. Que usted pueda girar a su lado y pueda ver algún hermano que es
irreprensible y sencillo, que no puede ser acusado ante los demás ni ante Dios. Pero para eso tenemos que abrazar la palabra, por muy dura que sea. Para eso tú y yo tenemos que abrazar. Muchas veces cuando el pastor exhorta, la pastora exhorta a través de la palabra, es por tu bien, es para tu formación, es para que permanezca en Dios, es para que permanezca en el propósito de Dios para tu vida. Irreprensible delante de la presencia de Dios, pero tenemos que ser formados por la palabra, y para eso tenemos que abrazarla, por muy dura que sea. Hombres, personajes en la palabra, para mencionar algunos que fueron irreprensibles, sencillos delante de la presencia de Dios, y trajo en el corazón de Dios agrado, hermano. Y el traer agrado en el corazón de Dios trajo propósito y bendición para una sociedad perdida en el pecado. Job fue uno de ellos, que fue irreprensible y sencillo delante de la presencia de Dios. Noé, que caminó conforme a la voluntad de Dios. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. Hombres, para mencionar algunos, que fueron irreprensibles y sencillos delante de la presencia de Dios, para traer luz a muchas personas que hoy en día están perdidos. Amén, iglesia. En Salmo 15:2, puede ir conmigo, Salmos 15:2. Voy a pedir a los hermanos que me apaguen este ventilador. Salmo 15:2. El que anda en integridad, voy a leerlo desde el 1. Jehová, quien habitará en... Le hace una pregunta al salmista. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese va a permanecer en el tabernáculo de Dios. Un irreprensible habita en el tabernáculo de Dios y mora en su santo monte. Por eso que es importante ser irreprensibles, sencillo delante de la presencia de Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que abrazar la palabra, para que nos forme, para que habitemos en el tabernáculo de Jehová, para que moremos en su santo monte, para que traiga bendición a nuestras vidas. Ahora entiende, iglesia, ahora entiendes, líder del ministerio, la responsabilidad que tenemos nosotros delante de la presencia de Dios. Ahora entiende el deber que tienes tú de encender cada día esa llama abrasadora en tu vida, para ser luz en otras personas. Usted puede entender, iglesia, lo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando en esta mañana. Le dije que iba a predicar pausado, para que pueda decir todo lo que el Espíritu Santo de Dios me ministró. Salmo 18:23. 18:23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. El salmista dice, fui recto para con él. Es una decisión, hermano, de guardarnos al pecado, de dar buen testimonio, de ser luz, porque es un compromiso de amor con Dios. Y me he guardado de mi maldad. Amén, iglesia. Dice en otro, retén la palabra. Retener la palabra nos lleva a predicar.
la verdad y la sana doctrina. Retener y abrazar la palabra nos lleva a nosotros a predicar una sana doctrina. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio, a ti que predica la palabra, te dice el Señor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, te dice el Señor, cumple con tu ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Predicar la sana doctrina, predicar lo que el pueblo necesita, no predicar lo que el pueblo quiere, predicar lo que el pueblo necesita. Muchas veces no vamos a fábula, predicamos de acuerdo a lo que el pueblo quiere escuchar, pero no predicamos la verdadera doctrina, por muy dura que sea. Y dice la palabra de Dios, pero tú, Carlos, pero tú, Eucari, pero tú, Wilmar, María, Pedro, Juana, Edilisa, Juan, Yasmira, y usted puede mencionar su nombre, pero tú que predicas la palabra, sé sobrio y entendido, soporta las aflicciones del evangelio y cumple tu ministerio de predicar la verdad, iglesia. Amén. Predicar la verdad, por muy dura que sea. Predicar la verdad, aunque muchas personas se vayan. Jesús predicó la verdad, la sana doctrina, aun cuando una multitud que lo seguía se fue. Jesús se mantuvo firme como predicador, como hijo de Dios, en la doctrina declarada por el Padre. Él cumplió el propósito de Dios y dijo, aun cuando la multitud se vaya, aun cuando confronte a mis discípulos, esos hombres que caminaron conmigo y se vayan, es necesario que predique la verdadera doctrina de Dios eterno. Predicar la sana doctrina, iglesia. Y cuarto consejo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos en el 14. Segunda de Timoteo. La gloria sea para Dios. Segunda de Timoteo, en el mismo capítulo 1. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Concepto de guardar, poner algo donde está seguro. Guardar en tu corazón la palabra, el evangelio, la sana doctrina. Guarda en un lugar seguro el buen depósito que está en ti. Y dice en otra versión, dice, guarda
y atesora el buen depósito dado por el Espíritu Santo de Dios. Hay otra versión que dice que la palabra es un tesoro para nuestras vidas. La palabra es un tesoro. Reina Valera dice, es un depósito. Tú y yo tenemos un depósito en nuestras vidas. Tú y yo portamos el tesoro de Dios, que es la palabra, para ministrar a una generación perdida. Dice la palabra, guarda el depósito que está en ti, dado por el Espíritu Santo de Dios. Atesora el depósito que está en ti, dice el Señor. Iglesia, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, no podemos mover y hacer lo que la persona del mundo hacen, los inconversos, los que no están llenos del Espíritu Santo de Dios, se mueven con su vida y hacen lo que quieren, levantan sus manos, brincan, pero hacen todo lo que ellos quieren, porque no están llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y la copa representa su vida. Y dice la palabra que nuestras vidas es el depósito del tesoro de Dios, que es la palabra, que es el Evangelio. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, yo hago lo que hace el mundo, camino como el mundo, levanto la mano como el mundo, grito, ofendo, doy mal testimonio, porque no soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que usted ve hermanos que dan mal testimonio, es por eso que usted ve una sociedad corrompida, porque no conocen de Jesús, porque no son llenos del Espíritu Santo de Dios y pueden mover su vida como ellos quieren. Quiero que usted vea la copa y vea la forma como yo muevo la copa, como yo muevo la vida de una persona si no tiene a Cristo en su corazón, si no es lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora te hablo a ti, que eres lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Te pregunto. ¿Eres lleno del Espíritu Santo de Dios? 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 Quiero llevarte a una convicción en Cristo Jesús, que eres lleno del Espíritu Santo de Dios, que tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, que tu vida es un depósito del tesoro de Dios, que es el Evangelio a través de la palabra. Tú y yo portamos lo que las personas necesitan. Tú y yo somos el depósito del tesoro de Dios para cambiar a una sociedad, que es la palabra, que es la presencia de Dios. Tú y yo portamos lo que la sociedad necesita, que es presencia del Espíritu Santo de Dios. Si tú lo crees, aplaude al Señor. Y termino con esto, iglesia. Cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos llena, nos capacita con dones espirituales, nos da ministerio, nos da responsabilidades, nos da la responsabilidad de ministrar la palabra, de adorar, de enseñar a los niños, de recibir a su iglesia, de educar en educación cristiana, de restaurar familias. Y ya nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo de Dios. En el momento que asumimos una vida ministerial llena del Espíritu Santo de Dios, no nos podemos mover como el mundo, no podemos hablar como el mundo, no podemos levantar las manos como el mundo, no podemos decir las groserías que dicen el mundo, no damos testimonio, porque tú y yo tenemos que caminar con cuidado, iglesia. Tú y yo tenemos que caminar con cuidado. Líder del ministerio, adorador que me escucha, en el momento que tú te subes al altar,
sangre de Cristo. Diga usted, me cubro con la sangre de Cristo, porque hay de aquel que se sienta seguro. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos llene cada día, que nos traiga arrepentimiento de pecado, para caminar con integridad, para que seamos irreprensibles, sencillos delante de Dios, para que traigamos luz a una sociedad que está en oscuridad. Ya tú y yo no podemos caminar como la gente del mundo. Es por eso, hermano, que dice la palabra: todo se me permite, pero no todo me edifica. Todo se me permite, pero no todo trae bendición a nuestras vidas. Ya no me puedo mover como se mueve las personas del mundo. Joven que me escucha, tú no puedes ir a la discoteca, tú no puedes ir a los carnavales como van otros jóvenes. Ellos pueden, pero tú no, como dice el pastor, porque tú portas presencia de Dios, porque tú portas un ministerio dado por el Padre, y no podemos caminar como caminan las personas que están en el mundo, porque se pierde lo que el Espíritu Santo de Dios ha depositado en nosotros. Nuestras vidas es el depósito de lo que el Espíritu Santo de Dios ha depositado en nosotros. Dones, ministerio, presencia, poder, unción, fuego abrasador. Pero en el momento que tú y yo decidimos caminar como el mundo, hermano, los dones se van cayendo al suelo. El ministerio, cuando tú quieres hablar como el mundo, estos dones caen en el cielo. Tu ministerio cae en el cielo porque quieres levantar las manos como la gente del mundo, quieres caminar como las mujeres del mundo. Mujer que me escucha, es necesario que tú puedas entender la palabra de parte del Espíritu Santo de Dios que te quiere enseñar en esta mañana. ¿Dónde quieres tú la presencia de Dios? ¿Dónde quieres tú los dones? ¿Dónde quieres tú tu ministerio? ¿En el piso o en tu vida? ¿Dónde quieres tú tu vida ministerial? ¿En el piso o en tu vida? ¿Dónde quieres tener tú, líder que me escucha, con tus actitudes, los dones? ¿En el piso que representa el mundo o en tu vida que es un testimonio vivo delante de la presencia de Dios? Es necesario que nosotros, lo que recibimos la palabra, lo que ministramos la palabra, lo que dirigimos una vida ministerial, ya no podemos caminar como las personas del mundo, porque portamos la presencia de Dios. Y yo no sé si esta palabra confronta tu vida. Si tú en algún momento, por dejarte dirigir por tus emociones, tiraste al piso el depósito que el Espíritu Santo de Dios depositó en ti. Yo no sé si tu vida no está llena por completo, porque tomaste la decisión en algún momento de pecar, de comportarte como la persona del mundo, y tu vida está media. Es una mañana donde el Espíritu Santo de Dios te dice: yo no quiero que tu vida esté a media, yo quiero que tu vida esté repleta de mi presencia, yo quiero que tu depósito esté completo. Es una mañana, si esta palabra toca tu corazón, si tu vida está a media, si tú has tirado en algún momento tu vida ministerial, si tú has tirado en algún momento tu testimonio al suelo, el Señor te dice: quiero llenarla a través del Espíritu Santo en esta mañana nuevamente. Yo quiero llenar tu vida nuevamente, porque hay propósito de Dios para ti. Aun cuando tú hayas tirado al piso en algún momento, quiero llenar tu vida. Y trae a mi memoria para terminar, hermano, y pedir a los hermanos de adoración que estén pasando
la vida de David. En algún momento ese hombre tiró el depósito que el Espíritu Santo de Dios había depositado en él. Pero ese hombre fue nuevamente a la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios la llenó nuevamente. El Espíritu Santo quiere llenar nuevamente tu vida. El Espíritu Santo de Dios quiere llenar tu vida ministerial. El Espíritu Santo de Dios quiere llenar tu corazón. Si tú quieres que nuevamente el Espíritu Santo de Dios llene tu vida, llene ese depósito en tu corazón, pasa de aquí adelante y dile: Espíritu Santo de Dios, quiero que llenes mi vida. Si tú quieres que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida, pasa adelante sin pena, sin que el otro hermano te viera. David no tuvo pena de reconocer su pecado. Y David le dijo al Señor: quítame mi reinado, quítame lo que tú quieras, pero no me quite tu presencia. Si quieres que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida, pasa aquí adelante. Si quieres que nuevamente el Espíritu Santo de Dios llene tu copa, pasa aquí adelante. Y si tu copa está llena, pasa también aquí adelante. El Espíritu Santo de Dios va a ministrar tu vida. No soy yo el que te va a ministrar. El que te va a ministrar es el Espíritu Santo de Dios. Pasa aquí adelante. Es necesario que la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios. Y creo que los que se quedaron atrás y consideran que su vida está llena, que no necesitan ser llenos del Espíritu Santo de Dios, te hago una invitación: que pase toda la iglesia aquí adelante al altar, para que el Espíritu Santo lo llene de ese fuego abrasador, para que el Espíritu Santo, mientras los adoradores ministran en espíritu y en verdad, usted le quiera pedir al Espíritu Santo: llena mi vida. Dile: Espíritu Santo, llena mi copa. Dile: Espíritu Santo, llena mi depósito nuevamente. Dile: Espíritu Santo de Dios, lléname de tu unción fresca. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Lléname de tu fuego abrasador. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Lléname, Espíritu Santo, para impactar a una generación perdida. Dile: lléname, Espíritu Santo de Dios. Lléname, Espíritu Santo de